Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la hora que nos estés viendo y escuchando. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta Escuela Sabática Universitaria. Y como siempre, no me encuentro solo, sino que estoy bien acompañado por mis compañeros, a quienes les voy a pedir que se presenten y que nos respondan a la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿por qué es importante que nuestras vidas sean un testimonio más acerca de Jesús? En una frase. Okay. Bueno, mi nombre es Esmeralda Sánchez, yo soy estudiante de odontología, soy de Tijuana y para mí es importante que nosotros podamos hablar de nuestras experiencias que vamos atravesando con Jesús para el crecimiento de la fe de otros. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Gutiérrez, yo soy maestro en la Facultad de Ingeniería y Tecnología, yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Yo creo que es importante para poder compartir con más personas que se acerquen a Jesús, que conozcan de Jesús y es como un fruto de la relación que tenemos con Él. Hola a todos, mi nombre es Ailín Canché, soy estudiante de la Universidad de Montemorelos y estudio el cuarto año de la carrera de odontología y yo pienso y creo que el testimonio es muy importante ya que es algo que nos conecta con Dios y al mismo tiempo nos conecta también con las personas. Y mi nombre es Rubén Adrián Díaz Ketz, estudiante de la Facultad de Teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Y antes de iniciar este estudio de la Biblia, le voy a pedir a Esme si nos puede dirigir en oración para que Dios y el Espíritu Santo pues estén a nuestro alrededor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque en esta ocasión nos das la oportunidad de poder estudiar más sobre ti. Ayúdanos a que este estudio no solamente se quede en nosotros, sino que al igual como lo menciona el título, podamos dar testimonio de que tú eres nuestro Salvador, Señor. Es importante que podamos hablar más sobre esto. Ayúdanos a expresarlo de la mejor forma. En Jesús, amén. Amén. Gracias, Esme. Bueno, pues vamos a iniciar este estudio, ¿verdad?, de la lección. Y quiero comentar iniciando que Jesús no solo dijo, ¿verdad?, quién Él era, sino que también hizo cosas que demostraban lo que Él decía. Pero también Juan, el propósito de Juan al escribir el Evangelio es que otras personas pudieran creer. Así que coloca en el Evangelio las cosas que Jesús dice de sí mismo, coloca milagros que Jesús hizo, pero también coloca testimonios de otras personas acerca de quién es Jesús. Y una vez más, Juan aborda a su tocayo Juan el Bautista, ¿verdad? Y vamos a iniciar con él. ¿Qué pasa, Esme, con Juan el Bautista y cómo es que el Evangelio de Juan otra vez más pone en el marco a Juan el Bautista? Me gusta porque anteriormente, como decías Rubén, Juan el Bautista es uno de los testigos que ahora sí es de los mejores que da testimonio de quién es el Mesías, en este caso Jesús. Me gusta porque esta vez se destaca más la palabra humildad y para eso me gustaría que nos acompañaran en Juan 3:30, porque creo que en este versículo lo aclara muy bien. Más arriba se menciona incluso algo sobre cómo Juan se pone feliz por él y creo que Ailín ahorita va a comentar un poquito más sobre eso, pero a mí me gusta de forma especial el versículo 30 porque dice es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Muchas veces cuando damos testimonio de Jesús, a veces quien sale a brillar más en la historia es uno mismo y creo que cometemos ahí un error al resaltar más nuestra vida o nuestra historia en quien realmente pues se da todo, ¿no? Que es justamente Jesús. Y más arriba menciona algo sobre qué tan feliz se pone el amigo del novio en comparación de la fiesta de una boda, ¿no? Y esa parte me gusta bastante porque destaca más la humildad de Juan. Así es, porque estaban como celosos, ¿no? Los discípulos de Juan, porque le está diciendo toda la gente está yendo con Jesús. Y Juan comenta, pues, da esta historia interesante que es una comparación del esposo y su amigo. No sé si alguno tenga un comentario acerca de esa sección. La comparación a una adaptación a la vida real cuando una persona se va a casar, por ejemplo, que mayormente se centra la atención en la novia, ¿no? La novia es la que planea, la novia es la que tiene sus damas de honor, pero el novio, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el apoyo que el novio tiene? Entonces, es muy bonito cómo Juan expresa que él es el amigo del novio, él es el que está a un lado de él, defendiéndolo, apoyándolo, conociéndolo, que es lo más importante, como un
mejor amigo del novio, por así llamarlo, mejor amigo, lo conoce y da a conocer también lo que él hace y lo que es. Y es muy interesante, pues, cómo Juan, sabiendo exactamente qué es lo que es Jesús, cómo él es como persona, él lo da a reflejar y lo demuestra a los discípulos y a la gente, lo grita ahora sí que a los cuatro vientos. Increíble, ¿no? Asombroso, y su humildad es algo que, pues como dijo Esme, nos sorprende. Profe, ¿qué opina, por ejemplo, de la humildad de Juan? Sí, a mí me llama mucho la atención, y corrígeme si estoy mal, Rubén, Jesús es de las personas que más alaba es a Juan el Bautista. Es cierto. ¿Verdad? De ninguna otra persona se refiere Jesús como se refirió a Juan, como no hay otro hombre que haya nacido de mujer como Juan el Bautista. Cierto. Y o sea, él tenía mucho para poder presumirlo. Yo creo que es una enseñanza muy, muy grande que tenemos a lo largo del Evangelio. Jesús nos enseña que su manera de vivir el reino de Dios es el que quiera ser más arriba en la pirámide, tiene que estar más abajo. Tenemos que ser siervos de los demás, servir al prójimo, y eso cambia por completo toda la manera de ser de uno, ¿no? Claro, y es algo interesante que ojalá nosotros pudiéramos transmitir a otros, que a la hora de compartir a Jesús y ser testimonios para Él, nosotros podamos desaparecer para que sea Jesús, ¿no? Y que brille el centro de cada mensaje. Y bueno, siguiendo la línea de Juan el Bautista, hay una expresión que Juan hace, ¿no? Y que le da una nueva concepción, una manera diferente de entender a los discípulos de quién era Jesús y de lo que venía a hacer. ¿Cuál es esta expresión? Esta expresión está en San Juan 3:30, creo que es esa a la que tú te refieres. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y de ahí en adelante, del versículo 31 al 36, es una explicación de cómo Juan está diciendo y recalcando cada versículo tras versículo cuál es la diferencia entre Él y Jesús. Porque Él no puede ser igual a Jesús, pero Él sí puede ser testimonio de lo que es Jesús. Así que solamente basta leer el versículo 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Y así es una narrativa hasta el versículo 36, acerca de las comparativas que hay entre pues, el que viene de arriba y el que está en la tierra, que en este caso sería pues, Juan y Jesús. Y hay una frase, ¿no? Ahí, no sé si alguien quisiera leer en el versículo 36, muy clave en este mensaje que quería dar Juan el Bautista. Es la expresión, este es... El Cordero de Dios. Cordero de Dios. Así es. Que le da una nueva visión a los discípulos acerca de quién era Jesús. Que no venía como un líder militar, político, sino que venía como siendo el sacrificio que Dios había propiciado. ¿Cómo estaban velados los ojos, verdad? Porque desde el principio Jesús se los dijo y como que ellos como esperaban. Eso me enseña a mí que nuestros prejuicios son muy fuertes, y al grado de que cuando aún se nos están diciendo de varias maneras y de momentos diferentes las cosas, demoramos a veces en entenderlo, ¿no? Es cierto. Y con esto en mente quiero hacerle una pregunta a nuestro público, y quiero pedirle también que comente ahí en el YouTube las respuestas, ¿verdad?, que tengan. La pregunta es, ¿por qué es tan importante para nuestra fe contar lo que Dios ha hecho en y por nosotros? Porque así demostramos a los demás las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Es importante porque nos enseña a confiar en Dios. Hay una gema que me gusta mucho que habla acerca del temor, que nos dice que la única forma de temer es que olvidemos lo que Dios nos ha hecho en nuestra historia pasada. Por eso es importante recordarlo y compartirlo. Considero que como cristianos deberíamos predicar del amor de Cristo, porque nuestra finalidad es esa, fortalecer el reino, extender el reino de Dios en esta tierra, para que su venida sea más pronto, pero todos necesitamos conocer. Nosotros ya conocemos, pero hay muchos quienes no conocen, y que a través de diferentes formas, a través de nuestros actos, predicación, y también, claro, a veces entra lo que es los libros, hacen la parte de esto. Para dar a conocer de su palabra y traer a personas a los pies de Cristo. Porque creo que ese es el propósito por el que estamos aquí. Tenemos que compartir el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pagó el precio, y pues lo único que nos toca es aceptarlo. Muchas gracias por poner sus comentarios y por aportarnos también al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. De regreso con nuestro tema, ¿verdad?, acerca de más testimonios acerca de Jesús.
vemos cómo Juan el Bautista da una nueva visión de Jesús, ¿verdad? Jesús no como un rey político, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta nueva visión de Jesús no tuvo una, vamos a decirle así, no tuvo una buena recepción de parte de los judíos, ¿es cierto? Y eso nos lleva a la historia de los 5,000, una vez más, acerca también de cómo ellos rechazaron o aceptaron este mensaje que Jesús tenía para ellos. ¿Qué opinan ustedes acerca de las palabras que Jesús les dijo después del milagro? Sí, cuando Jesús les dice que Él es el pan de vida y que todo lo que representa, fue un mensaje muy duro. Yo creo que en parte porque, y lo que dicen algunos comentaristas, es porque la gente pues esperaba la liberación del yugo romano, esperaba un líder terrenal, un rey que los iba a sacar de los problemas que tenían en ese momento, y Jesús les está dando a entender que su reino es espiritual. Entonces, cuando uno tiene un prejuicio muy grande y entonces encuentra uno algo en contra de eso, pues la reacción del cerebro es protegerse y bloquear. Y es lo que tenemos que tener cuidado en nuestros días también. Es cierto, ¿no? Porque dice que a partir de lo que dijo Jesús, muchos dejaron. Incluso sus discípulos, dice, algunos de sus discípulos, no de los 12 o de otros. Sus mismos discípulos. Y esto es algo interesante porque nos vuelve a recordar, ¿no? De las razones y los motivos por los que venimos a Dios, ¿no? Y qué importante tener cuidado con eso, siempre ver cuáles son nuestros motivos. Sin embargo, en medio del rechazo que hubo, también hubo personas que lo aceptaron, ¿verdad? A pesar de que no tenían bien claro lo que venía a hacer, el hecho de haber estado con Jesús los motivaba a seguir con Él. ¿Y de quién hablamos? En esta parte de la historia ya se recalca una vez más cuál era la percepción que tenían ya los discípulos de Jesús. Y que a pesar de que Jesús les preguntó a ellos, ¿ustedes también me van a dejar? Pedro dijo, tú eres la verdad, lo que tú eres, lo que me demuestras es la verdad. Por lo tanto, sigo creyendo en ti y sigo estando aquí a tu lado. Y también regresando un poco a la parte de los 5,000, y lo que mencionaba también el profe, dice la lección, él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Es decir, sus planes en la tierra no eran planes terrenales, sino eran planes celestiales, y eran lo que él quería demostrarle al pueblo. Y una vez más puedo hacer una comparativa de cómo cuando estamos cerca de Jesús, en este caso como los discípulos y en este caso Pedro, que fue el que habló, cómo nosotros al estar cerca de Jesús podemos afianzar y estar confiados de que Jesús es la verdad, es la vida, a pesar de que muchas personas a nuestro alrededor pudieran rechazarlo. Es cierto. Y por lo menos de manera personal yo saco una lección bastante interesante, que es que convivir con Jesús siempre va a transformar nuestra manera de pensar, ¿no? Claro. Y eso es algo maravilloso. Si me permites, perdón Rubén, en una clase que se llama Pensamiento Crítico vemos una falacia. Una falacia es un argumento que parece ser cierto, pero en realidad es falso cuando lo analizas. Aquí vemos la presión de la gente, es decir, la mayoría no siempre tiene la razón, es más, por lo general la mayoría no tiene la razón en muchas cosas. Esa falacia incluso tiene un nombre en latín que es ad populum, que es del pueblo, digamos. No, pues es que esto es cierto, pues porque lo hace todo el mundo. La mayoría lo hace. Entonces la mayoría dejó a Jesús, pues sí, entonces, ha de ser porque pues Jesús no era el rey que esperamos, ¿no? Y vámonos y se va la mayoría. Hay que tener mucho cuidado con la presión social, ¿no? Eso es algo bastante importante, ¿no? Porque ahí la mayoría se había decidido ir. Sin embargo, nos deja una lección bien interesante, que no siempre la mayoría tiene la razón y que incluso la misma Biblia dice que es un remanente el que va a quedar, ¿no es cierto? Sí. Un pequeño grupo de personas. Y bueno, este testimonio para mí magnífico de Pedro, ¿no? ¿Verdad? De ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El testimonio de Juan es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de esos testimonios increíbles, hay un testimonio mayor y Jesús mismo lo dice, ¿no? En Juan capítulo 5, versículo 36 y 38, o al 38 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Y luego continúa diciendo, las obras que el Padre me dio para que cumpliera, ¿no? Esos son los testimonios que Jesús tiene de parte del Padre. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Y bueno, aquí Jesús declara que todas las cosas que hace, las hace porque el Padre se los envía, ¿no? Y bueno, también en la lección menciona que el Padre mismo, se escucha la voz del Padre, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el Padre acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado.
Bueno, quiero recapitular un poquito de lo que mencionaste, Rubén, porque Jesús mismo vincula al Padre con las obras y los milagros que Él había realizado. Como Jesús, siendo Dios, siendo alguien divino, pero a la vez también humano, no se le olvida enaltecer a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa esa parte de que se nos olvida mencionar quién es el responsable de lo que pasa en nuestro día a día. Y gracias a eso, por ejemplo, podemos ver, y volvemos a la parte que mencionas, que en respuesta a las palabras de Jesús en Juan 12:28, el Padre pues glorifica el nombre de Jesús, ¿no? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto es importantísimo, que cada cosa que hagamos, cada experiencia que vayamos viviendo, al final digamos justamente esta expresión: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, que cada vez que podamos experimentar un milagro, al final podamos decir las palabras que Jesús también dijo, ¿no? Eso es importante. Claro. Qué genial, ¿no? Que Dios siempre dio evidencias de que respaldaba a Jesús, y el Padre siendo un pilar, un testimonio fundamental para Jesús, intentando aplicar esto a nuestra vida diaria. ¿Cómo nosotros tenemos la seguridad de que el Padre nos respalda, de que el Padre está con nosotros? Sí, a través de Jesús, ¿no? Que Jesús está intercediendo por nosotros. Esa es la mayor seguridad que tenemos. Amén, amén. Eso es algo maravilloso. Y bueno, hay ahí algunas cosas más a comentar acerca de esta lección bastante interesantes, y les voy a pedir que si por favor me pueden ayudar yendo a los siguientes versículos. Juan 5:36 al 38, profe. Ok. Aileen, si me puedes ayudar yendo a Mateos 3:17 y Mateo 17:5. Ok, San Juan 5:36 al 38. Pero vamos a hacer algo. A ver, dime. Usted va a ser el último en leerlo, ¿va? Perfecto. Vamos a pedirle a Aileen si puede iniciar, luego a Esme, y entonces terminamos con eso. Muy bien. Ok, Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, ¿verdad? En el contexto, Jesús está iniciando su ministerio, va a bautizarse, bueno, se bautiza y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esme. Mateo, ¿qué me habías dicho? 17:5. 5, muy bien. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ok, Jesús está casi al final de su ministerio, ya en la montaña, en la transfiguración, y se escucha una vez más la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a este oíd, ¿no? ¿Y qué dice, profe, el versículo que vamos a leer? San Juan 5 del 36 al 38 dice: el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Así es. Aquí vemos declaraciones del Padre a favor de Jesús, tanto al inicio y al final de su ministerio. Y creo que las palabras de Dios, o la palabra de Dios, siempre va a ser nuestro fundamento y el testimonio más grande acerca de Jesús y el respaldo que nos da. Así que ahora vamos a preguntarle a nuestro experto una pregunta que él nos responderá de manera muy eficaz. ¿Por qué los oponentes de Cristo no creyeron en las poderosas obras y palabras divinas? Jesús explicó a sus oyentes de su tiempo que habían varias razones por las cuales ellos deberían creer en Él como el Dios encarnado, como el Salvador del mundo. En Juan capítulo 5, Él despliega allí varios testimonios que demuestran que Él es el Mesías. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la Escritura, el testimonio de sus milagros, pero también el testimonio de su propio Padre, quien dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero ¿por qué los judíos, a pesar de tantos testimonios, no le creyeron? Aquí mismo en Juan 5 da por lo menos 3 razones, digamos. En el verso 42 Jesús dice: pero yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Entonces no había la motivación correcta en el corazón de aquellos líderes judíos, de aquellos líderes religiosos, y al no tener la motivación correcta, rechazaban toda señal, toda evidencia
del mesianismo de Cristo. En segundo lugar, dice el verso 44, ¿cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos de los otros? No buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces, su arrogancia religiosa impedía, era un obstáculo que no permitía que ellos aceptaran a Jesús como el Salvador de sus vidas. Y luego dice en el versículo 46 y 47, si creyeran a Moisés, me creerían a mí también, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces, los líderes religiosos no creían realmente en la revelación que habían recibido a través de los escritos de Moisés, por ejemplo. De modo que ya eso constituía un bloqueo en sus corazones y en su mente para recibir el mensaje de Jesús. Agradecemos al experto por su muy valioso comentario. Y una vez más, de regreso al tema acerca de los testimonios de Jesús, vemos que un testimonio más, un testigo más, son las reacciones de las personas, ¿verdad?, ante Jesús, la reacción de la multitud. Y de manera muy especial, la escuela sabática, la lección de esta semana, nos lleva a un discurso que Jesús da, ¿no?, que se encuentra en San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Y la expresión es de Jesús, dice que se pone de pie en el día de la fiesta y dice lo siguiente: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Jesús con eso? Bueno, él es una fuente, al principio la aclara en el versículo anterior, de agua viva, ¿no? Si nosotros tomamos de esa agua también, a mí me gusta porque según el comentario bíblico también menciona que se refiere al creyente, el cual se convierte en una fuente de bendiciones espirituales, ríos de agua. Entonces, esto quiere decir que así como Dios nos bendice a nosotros, al nosotros adquirir esa agua, nosotros también podemos ser de bendición para otros. Y bendiciones más que físicas o que podamos ver, que también es posible, también espirituales. Y eso es increíble porque significa que siempre estamos llenos. Muy bien, Esme. Y algo bastante también genial es que en el versículo 39 del mismo texto, ¿no? Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Es decir, cada persona que cree en Jesús recibe esa fuente inagotable de agua de vida, ¿no? Y es algo maravilloso. Sin embargo, no todas las personas reciben o están dispuestas a recibir, ¿verdad?, esa agua. Podemos ver algunas reacciones. Por ejemplo, algunas personas dicen que creen que es un profeta, otras que no. Profesor, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, ahí empiezan ellos. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, si mal no recuerdo. Ajá. Es una festividad muy importante que había para el pueblo de Israel. Y justo empiezan a decir, unos dicen, no, pues este es el profeta que estábamos esperando, otros dicen que es el Mesías, y luego hay una discusión porque dicen, no, pero ¿y cómo se sabían ellos las señales? Porque dicen, no, es que el Mesías tiene que venir de Belén y tiene que ser descendiente de David, y Jesús viene de Galilea. Ellos no sabían que Jesús en realidad sí cumplía con estos requisitos, y ahí hay una enseñanza, ¿no? A veces nosotros nos podemos perder en los detalles de saber todo a detalle de las profecías, y según en nuestra opinión, el tener todo muy claro, pero podemos perder de vista lo más importante. Ellos perdieron de vista que por un dato que ellos no sabían, que Jesús sí había nacido en Belén y que sí era descendiente de David, Jesús cumplía todos los requisitos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es cierto, es cierto. Incluso su mismo cuestionamiento, ¿no? Prácticamente le da autoridad a Jesús a decir que sí era él el profeta, ¿no es cierto? Y bueno, después de que Jesús se para, dice esto, la Biblia dice que llegaron soldados, ¿no?, con los fariseos, y los fariseos les preguntan, oye, ¿por qué no traen a Jesús? ¿Por qué no lo han traído? Y para mí esto es algo bastante increíble. Los soldados lo responden, ningún hombre había hablado como este, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja esto del poder de Jesús y de su discurso en otras personas? Aileen, no sé si tengas algo que comentar. Respecto a los fariseos, ellos ya estaban en una posición más clara de lo que ellos pensaban. Ya estaban llegando, dice la lección, a su clímax de los celos que ellos tenían respecto a Jesús. Y bueno, la lección lo narra como celos homicidas incluso. Entonces se negaron rotundamente a creer en las evidencias que estaban viendo acerca de Jesús, y pues sus celos fueron más grandes que ellos. Entonces cuando ellos se enteraron que Jesús, el
lo estaban, como tú mencionaste, habían dicho que él realmente traía la verdad. Yo me pongo a pensar que a lo mejor sus celos fueron aún más fuertes y eso nubló totalmente la vista de ellos, y volvemos a lo mismo que nos describe San Juan 7 del 40 al 42, que dice: algunos de la multitud decían verdaderamente este es el profeta, pero otros aún se cuestionaban, este es el profeta, este es el que viene de David. Entonces hubo una disensión, así dice la Biblia, disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, y creo que es muy importante también aplicarlo a nuestra vida, como dice el profesor. ¿Cuál es nuestra posición ante Jesús? ¿De qué lado de la multitud vamos a estar? ¿Vamos a rechazar a Jesús o vamos a aceptarlo? Exactamente. Podemos ver, ¿no?, un juego de reacciones. El soldado cree, se sorprende, los fariseos lo rechazan, el pueblo da expresiones. Y bueno, creo que en la Biblia hay suficientes testigos acerca de la divinidad de Jesús y testimonios, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿verdad?, este estudio de esta semana, quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? Y quiero que ustedes nos compartan con qué se quedan de esta lección de esta escuela sabática de esta semana. Bueno, a mí me gustó bastante, Rubén, y justamente lo tuve que apuntar porque creo que es importante que se diga tal cual. Es decir, para dar testimonio de Jesús es importante no perder de vista los detalles y cuidar quién realmente es Jesús. Amén. Yo me quiero quedar en esta lección donde hemos aprendido muchas cosas, el no buscar en los detalles, no perdernos. A veces hay un dicho, ¿no?, de que a veces ves por ver tanto los árboles te pierdes en el bosque. No hay que dejar de ver a Jesús, fijar nuestra vista en Él y buscar una relación con Él, y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Yo me quedo con la relación que tuvo Juan con Jesús, a tal grado de decir, soy el amigo del novio. Ojalá todos podamos decir eso, soy el amigo, la amiga del novio, aquel que defiende a Jesús porque lo conoce. Amén. Y bueno, yo me quedo con el hecho de que las expresiones y las declaraciones de Jesús siempre hacían un eco en la mente de las personas. Y bueno, ante cada declaración de Jesús tenemos que responder de alguna manera, ¿no? Y esperamos que nosotros y el público pueda hacer la misma respuesta, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. Y bueno, gracias por acompañarnos al estudio de esta semana. Creo que ha sido una semana de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y esperamos que nos acompañes en el próximo estudio de una escuela sabática universitaria más.